Hola mis queridos amigos de Géminis, bienvenidos a este su canal Sami Historias y Tarot. Para el día de hoy quiero invitarlos a suscribirse a mi canal, a darle like a este video y a activar la campanita para recibir las notificaciones de los videos de una próxima oportunidad. Para el día de hoy quisiera pedirles que si esta lectura no resuena con ustedes, pues que la dejen pasar, ¿ya? Que la dejen pasar definitivamente. Bueno, voy a comenzar la lectura para mis queridos amigos de Géminis que se encuentran en una relación. En este momento no importa qué tipo de relación sea, lo importante es que tengan una personita especial en su corazón, así estén en contacto o no estén en contacto, pero alguien con quien tengan una conexión. Piensa en esta personita especial mientras yo barajo las cartas para ti, mi querido amigo de Géminis, amiga de Géminis. Bueno, vamos a ver qué nos dicen con respecto a esta relación, mi querido amigo de Géminis. Bueno, yo te digo, mi querido amigo de Géminis, que si tú ya te has dado cuenta que estás con una persona que te está engañando, que no ha sabido ser fiel contigo, que ha sido una relación bastante turbulenta y que realmente todo el mundo te ha dicho que con esa persona no te conviene estar, pues efectivamente así es, ¿ya? Mira que esta persona te está manteniendo bastante engañado, bastante engañada y ha sabido como meterse en tu vida así como se mete el agua poquito a poquito, poquito a poquito, y es alguien bastante superficial. Es alguien que viene de una decepción amorosa, definitivamente, y que ha querido como que con las siguientes personas desquitarse, ¿ya? Es una persona que al parecer es de signo Géminis también, Libra o Acuario, y es una persona de un carácter fuerte y que te ha sabido dominar. Mi querido amigo de Géminis, yo te aconsejo que si ya sabes, o sea, uno sabe en el corazón realmente cuando lo están engañando, llega el momento en que se entera, ya deja de ser ciego. Si tú sabes en tu corazón que esta persona no te conviene, que no debes estar con esta persona, salte de esa relación por muy doloroso que esto te parezca, por muy doloroso que esto signifique para ti. Sal de esa relación. Tú mereces una persona que realmente te quiera, una persona que realmente esté pendiente de ti, que entregue su vida por ti, que esté dispuesta a acompañarte en todos los aspectos de tu vida, que te ayude a crecer y no a decrecer, que si están juntos en la economía, que sea un factor de crecimiento, no de crecimiento de solo gasto, también que aporte, que si tienen algún problema, alguna dificultad tú en tu familia, algún fallecimiento, que esté ahí en tu momento de dolor, ya que si necesitas ayuda, una mano, un hombro en el que llorar, que ahí esté. Pero no es esta persona, mi querido amigo de Géminis. Pues yo tengo la obligación de decir lo que dicen las cartas, ya no todas las lecturas son bonitas y con florecitas, no. Y porque también ese es el objetivo de las cartas. Si tú estás viviendo esta situación, mi querido amigo de Géminis, amiga de Géminis, yo te quiero decir que uno pareciera que esa persona es la única en el universo, que no existe nadie más, pero sí existen más personas que te valoran, que te quieren, que te aman y que quieren lo mejor para ti, y tú mereces lo mejor, ¿ya? Y lo mejor es una persona que te ame y que sea afín contigo, ya con tus intereses y con lo que tú quieres. Vamos a ver qué te dicen las cartas con respecto a esta situación. Vamos con ánimo, mi querida amiga de Géminis o amigo de Géminis. Dice, recoge paz del pasado. Mira, tú en tu pasado has tenido personas y has querido y has amado a personas que te han amado, que también te han querido, al igual que hay personas que lo decepcionan a uno, pero también has tenido personas que te han amado. No te estoy diciendo en ese momento que vuelvas ya con una persona de tu pasado, pero al parecer hay una persona en tu pasado que está mirando la situación que tú estás viviendo y que está sufriendo mucho por tu situación. Em,
Tal vez no sea el momento adecuado de que te acerques a esa persona, pero muy posiblemente va a volver a tu vida esta persona. Y también vuelve a la paz de tu pasado, vuelve a lo que tú eras antes de conocer a esta persona que te está haciendo tanto mal. Dice, tu memoria guardará la justicia. Mira, mi querido amigo de Géminis o amiga de Géminis, las personas que nos hacen daño, hay momentos en que nosotros prácticamente los odiamos, los detestamos, no los podemos perdonar. Pero va a llegar el momento en que tú vas a perdonar a esta persona. No digo que vayas a volver con esa persona, pero la vas a perdonar y vas a pensar en esa persona con calma, con tranquilidad. Aparte, te quiero recordar que el karma existe y es algo de lo que nadie se puede librar, y que también a esta persona no le va a ir muy bien por esta situación que está haciendo contigo, ya por todo esto que está haciendo contigo. Vamos, mi querido amigo o amiga de Géminis, y vamos para adelante, ya que de todo esto tú puedes salir adelante. Bueno, vamos a pasar con mis queridos amigos de Géminis o amigas de Géminis que están solteritos, que acaban de terminar una relación. A ver qué consejo me les dan en este momento las cartas. Vamos a ver. Bueno, al parecer te encuentras como de pelea. Has tenido problemas y dificultades con personas cercanas a ti que tal vez no han sido tan leales contigo. Tú has sabido ser una persona leal, sensible, fiel a todo lo que tú has querido dar y has querido ofrecer, y hay personas que has querido mucho y que te han fallado y que te han llevado a problemas económicos, que te han metido en deudas. Ten mucho cuidado, mi querido amigo de Géminis o amiga de Géminis. No prestes dinero en este momento, no... no te lo van a devolver, ¿ya? Hay una persona mayor que es bastante madura que te va a saber aconsejar, ¿ya? Escucha a esta persona mayor, tal vez es una persona trigueñita, pero no tan oscurita, y puede ser de Sagitario, Leo, Aries. Puede ser esta persona que te puede aconsejar, ¿ya? Escucha este consejo de esta persona, porque estas personas que te están poniendo en estas dificultades económicas te pueden llevar a una pérdida económica bastante grande, bastante seria. Ya si estamos hablando en la cuestión sentimental, te puedo decir, mi querido amigo de Géminis, que has sido una persona bastante engañada en tu pasado. Tu relación anterior o tus relaciones anteriores te han fallado mucho, 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 mucho. Te recomendaría que replantees muy bien tu forma de llevar esas relaciones, de no entregar tanto al comienzo a estas personas, de no darles tanto de ti a estas personas, de ser un poco más mesurado, de cuidar tu corazón, porque te están haciendo muchísimo daño, ¿ya? Te están haciendo demasiado daño, y es una situación que te podría llevar a un estado de depresión, de desesperación bastante delicado, mi querido Géminis. Vamos a ver qué nos dicen las cartas de los angelitos para esta situación. Vamos adelante, mi querido amigo de Géminis. Esta carta te dice: lleva paz y sabiduría, ¿ya? Lleva paz y sabiduría para ti mismo y para tu corazón. Y también, al parecer, hay otra persona que al mismo tiempo que tú está viviendo una situación económica o sentimental igual o peor a la tuya. Y que tú, al ayudar a esta persona, vas a comenzar a sanar tú mismo. Ya va a ser una manera, el ayudar también es una forma de sanar. Entonces, no pierdas la oportunidad de llevarle paz y tranquilidad a personas que también lo necesitan al igual que tú, porque eso te va a ayudar mucho. Dice: la sabiduría te habla en sueños. Está muy pendiente de tus sueños. Está muy pendiente de todo lo que te quieren decir tus guías espirituales en sueños. Ten una libretica y un lápiz en la orilla de tu cama, y apenas despiertes, anota lo primero que recuerdes de tu sueño, y ahí va a haber revelación para ti, mi querido Géminis. Vamos a ver, mi querido Géminis,
Vamos para adelante. Vamos, mis Géminis, para adelante. Vamos a superar todo esto que nos está pasando en este momento. Vamos a ver para su situación económica qué me les dicen las cartas en este momento. Las cartas en este momento dice que en cuestiones económicas se cumplen todos tus deseos. Eres una persona muy trabajadora, bastante trabajadora, y que está logrando o que va a lograr muchísimos éxitos en cuestiones económicas, y que esto genera bastantes envidias, ¿ya? Bastantes envidias en muchas personas que te podrían estar poniendo trampas o te podrían estar haciendo meter en negocios que realmente no te convengan. Cuando te vayan a ofrecer un negocio, un trabajo, estudia bien en lo que te vas a meter, en lo que vas a firmar. No firmes por firmar. Si necesitas pedir asesoría, consejo financiero, contable, lo que sea, tributario, legal, pídelo. No esperes haber firmado un papel que no te convenga para después lamentarte. Mira que tú eres una persona bastante confiable, que tiene los pies bastante puestos sobre la tierra en cuestiones de dinero, pero también eres una persona que es muy bondadosa, muy dada a las demás personas. Entonces, tienes que tener mucho cuidado de no poner en peligro tu estabilidad económica y la estabilidad económica de tu familia. Dar es excelente, es lo mejor que podemos dar. Es una de las formas de recibir bendiciones, pero tampoco hay que poner en peligro la seguridad y estabilidad de nuestras familias, porque esto te podría llevar a bastantes conflictos y problemas en un futuro bastante cercano. Mira que hay a tu lado personas que son bastante confiables, que son bastante seguras y que te pueden ayudar en este momento que estás tú pasando, mi querido amigo de Géminis. Tienes buen augurio en lo económico, pero ten cuidado con lo que te digo. También pueden haber personas de Géminis, también Libra o Acuario, que son muy acordes para ti en estas cuestiones económicas, en los asuntos económicos. Pero pide asesoría, no te dé miedo preguntar, es mejor esperar 1 o 2 días para hacer algún negocio y tener la certeza de lo que se está haciendo. Vamos para adelante, mis queridos amigos de Géminis. Ustedes son trabajadores, trabajadoras, y son personas que saben salir de cualquier dificultad súper bien. Esta ha sido la lectura para el día de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.